¿Qué cree usted que fue lo que sucedió allá adentro? Bueno, una masacre que hicieron ahí, es una masacre. Mire, acaba con tanta gente, de lo que acaba con una vida así. La tragedia de la comandancia de Policarabobo es una batalla de silencios y evidentemente no lo decimos por lo que ocurrió dentro del centro de detenciones, donde el dolor, la injusticia y la crueldad fueron los únicos beligerantes que alzaron la voz aquel 28 de marzo. Aparentemente había un grupo de reclusos que querían secuestrar a 2 policías para fugarse, no lo lograron hacer y le prendieron fuego a algunas colchonetas que tenían ellos allá adentro. Eso ocasionó un incendio dentro de un calabozo realmente pequeño donde habían 200 personas aproximadamente. Nos referimos a lo que ocurrió o no ocurrió después, dependiendo justamente de lo que queramos destacar, cuando todo el país esperaba explicaciones. Que hagan acto de presencia las autoridades, los que tienen que hacer acto de presencia aquí, que ninguno se ha presentado, ninguno. Aquí estamos a la deriva, como que los que murieron ahí fueron puros animales sin familia. El único integrante del sistema de justicia nacional que se pronunció el día de los hechos, aunque ya a punto de concluir las primeras 24 horas, fue el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, quien, pasadas las 10 de la noche, confirmó en el timeline de su cuenta en Twitter la cifra de 68 muertes, 66 reclusos y 2 mujeres visitantes, sobre la cual, por cierto, muchos argumentaron tener dudas, habida cuenta de que los números no cuadraban y de que familiares de las víctimas no dieron con el paradero de reclusos sobre los que no habían tenido notificación alguna de traslado hacia cualquiera de los recintos penitenciarios del país. Unos familiares estaban buscando a una muchacha que no la conseguían, no estaba en el velorio de su primo y la consiguieron quemada en la PTJ, que también murió ahí, y eso tampoco lo sabían, eso tampoco lo dicen. O sea, no fue una sola embarazada que mataron, fueron varias mujeres. A ellos no les importó que hubiera mujeres y hasta un niño había ahí, eso tampoco lo nombran. Entonces, ya uno no se queda callado porque ya uno no tiene nada que perder. A mí no me da miedo hablar, a mí no me da miedo decir quién es quién. Si yo supiera los nombres de todos los policías que estaban ahí, yo los digo. ¿Cómo pueden estar esas mujeres metidas ahí adentro? Porque ellas se quedaron. ¿Por qué? Porque les pagaban para la visita, les pagaban para entrar, les pagaban para pasar las cosas, para todo. Entonces vienen a decir ellos que un intento de fuga, que le quitaron el arma a un policía. Puras mentiras para justificar lo que hicieron. Porque no le abrieron la reja para que salieran a la cancha. Si fue un incendio, si no lo provocaron, y la gasolina, ¿de dónde la sacaron? Pero de resto nada el día de los hechos, si se toma en cuenta el pronunciamiento del secretario de Gobierno del Estado Carabobo, quien solo dijo a Radio Nacional de Venezuela y a Venezolana de Televisión que todavía no se tenía conocimiento de lo que había ocurrido. O sea, nada. O todo, si se toma en cuenta la incertidumbre, la angustia y la necesidad de las familias apostadas a las afueras de la sede de la policía de Carabobo, donde la situación por momentos incluso llegó a ser incontrolable. Bueno, todavía no me han dado información, sé lo poco que él me ha dicho, que está quemado pecho, espalda, brazo, la cara, y no me han dejado verlo, no me permiten dejar verlo ni nada de eso, y eso es lo poco que sé, más nada. En un contraste apabullante, inmediatamente se tuvo conocimiento público de los acontecimientos y sus terribles consecuencias. No fue el Gobierno Nacional, sino la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, el organismo que se pronunció manifestando su preocupación por las terribles muertes a raíz de los todavía presuntos enfrentamientos entre detenidos y miembros de las fuerzas de seguridad. Al parecer, era lo que faltaba para que se pudiera conocer el comunicado que el Gobierno emitió solicitando la investigación del caso al Ministerio Público y rechazando las precipitadas y desproporcionadas declaraciones realizadas por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en las cuales procede a fijar públicamente su posición tendenciosa sobre Venezuela. Cita textual del comunicado. Sin duda alguna, no se trata de una competencia de comunicados. Eso no es lo importante. Se trata de hacer valer oportunamente la competencia del Estado en el caso que a estas fechas, cuando nos encontramos grabando este reportaje para ustedes, aún no ha aportado clarificación alguna de lo ocurrido, quedando detrás de instancias internacionales que actuaron de forma expedita a la hora de pronunciarse y exigir explicaciones con base, por ejemplo, en el Convenio de Ginebra, que regula el derecho internacional humanitario y cuyo propósito es proteger a las víctimas de los conflictos armados. Un convenio del cual forma parte Venezuela. Primero hay que preguntarle dónde está ese permiso para que las personas entren y se queden a pernoctar, para ver quiénes son responsables.
Segundo, ante los hechos que los seguimos desde el día de ayer, desde tempranas horas, que hablaban de un incendio que se había producido producto de una requisa que se quería pasar, y entonces uno más o menos va armando como el rompecabezas. ¿Será que cuando dijeron que había requisa empezaron a gritar y los agentes arrancaron a correr y los presos empezaron a trancarse y a prender colchonetas en vista de protesta? El gobernador del estado Carabobo tuiteó a las 8 de la noche a través de su cuenta en Twitter expresando gran consternación por lo ocurrido y anunciando que ya se había iniciado una investigación. El director de Policarabobo tampoco se supo nada, solo que el comisario y jefe del eje de investigaciones de robo y hurto de vehículos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Pedro Velasco, era quien había pasado a sustituirlo en su cargo días después de la tragedia. De la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, desaparecida durante días, y solo escuchamos esto una semana después. Estos carroñeros que, porque hubo una tragedia que nos duele en el alma, sí, ¿no? Con personas que estaban allí en el calabozo policiales, ¿no? Del Estado Carabobo, que no le corresponden al Ministerio Penitenciario, ¿no? Porque eso es función policial, bueno, pero ahí ya salió el fiscal, ya hay 5 Policarabobo detenidos y se está investigando. De resto, ni el Tribunal Supremo de Justicia, que sí se pronuncia de inmediato a cada sanción impuesta por el gobierno de los Estados Unidos en contra de particulares que integran el más alto estrato del poder en Venezuela, ni la Defensoría del Pueblo, de la que solo se supo que había instalado módulos de información para el operativo Semana Santa 2018, ni los demás directores de los diferentes cuerpos policiales del país. Nadie. Como si no fuera con ellos. Como que si, para este caso, los órganos interdependientes del sistema de justicia nacional actuaran al garete, por su cuenta, completamente desvinculados el uno del otro. Si te he visto, no me acuerdo. Todos sumidos en la llamada espiral del silencio. Entre todos los poderes tiene que haber una colaboración para que no exista ese tipo de situaciones que se viene presentando, que es la ministra quien decide si la persona es ingresada o no en los centros de reclusión. Es el juez quien decide el sitio de reclusión y el mandato judicial se debe respetar. Ahora muchos simplemente cuidan su puesto en vez de imponer el mandato judicial como tal. Y por falta de experiencia en estos asuntos no será, porque es que, lamentablemente, las muertes por decenas dentro de las cárceles de Venezuela no son cosa extraordinaria en el país. En Venezuela, los presos, sus familiares y los que no estamos presos ni tenemos a nadie preso, aún esperamos respuestas, porque como dijo Nelson Mandela, una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada. Y los presos, independientemente de las razones por las que lo estén, siguen teniendo derecho a la vida. Y en este país, en Venezuela, la pena de muerte no forma parte de las condenas establecidas en el COP. Soy Diana Carolina Ruiz para BPI TV.